Hoy, vamos a viajar a través de una de las historias más poderosas y transformadoras jamás contadas. La historia de Moisés, un hombre que pasó de ser un niño rescatado de las aguas a convertirse en el líder que guiaría al pueblo hebreo fuera de la esclavitud y hacia la libertad. Pero, como un hombre común, que era adoptado por la hija de un faraón, pasó a enfrentarse a un imperio entero. Acompáñame en este viaje épico. En tiempos antiguos, el pueblo hebreo vivía oprimido en Egipto. El faraón, temeroso del crecimiento de los hebreos, ordenó que todos los bebés varones fueran asesinados. En medio de esta oscuridad, un bebé llamado Moisés nació. Pero su madre, Jocabed, decidió arriesgarlo todo para salvarlo. Puso al pequeño Moisés en una cesta y lo dejó flotar por el Nilo, confiando en que Dios lo protegería. El destino de Moisés cambió esa mañana cuando la hija del faraón lo encontró y lo adoptó. Así, el niño que estaba destinado a morir, se convirtió en un príncipe de Egipto, criado con todos los lujos de la corte. A pesar de su educación egipcia, Moisés nunca olvidó sus raíces. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés se llenó de ira y, en un acto impulsivo, mató al egipcio. Cuando se enteró de que su crimen había sido descubierto, huyó de Egipto hacia la tierra de Madián. En Madián, Moisés comenzó una nueva vida como pastor, se casó con Séfora y tuvo hijos. Pero, su destino estaba lejos de haber terminado. Un día, mientras cuidaba su rebaño, Moisés vio algo increíble, una zarza ardiente que no se consumía. Se acercó para investigar y, para su sorpresa, escuchó una voz que provenía de la zarza: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar en que estás es tierra santa. Era Dios, llamando a Moisés para una misión divina. Dios le ordenó a Moisés regresar a Egipto y liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Pero Moisés tenía dudas: ¿cómo podría él, un hombre común, enfrentarse al faraón? ¿Cómo convencería a su propio pueblo de que él era el elegido? Pero Dios lo aseguró: yo estaré contigo. Moisés regresó a Egipto y se presentó ante el faraón, pidiéndole que liberara a los hebreos. Pero el faraón, endurecido en su corazón, se negó. Fue entonces cuando Moisés realizó el primer milagro: convirtió su bastón en serpiente. A pesar de las señales divinas, el faraón no cedió. Este fue solo el comienzo de una serie de milagros. Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, hasta que el faraón finalmente cedió, permitiendo que el pueblo hebreo se fuera. Las 10 plagas que azotaron Egipto fueron terribles: el agua del Nilo se convirtió en sangre, las ranas invadieron las casas, la tierra fue cubierta por insectos, y muchas otras catástrofes devastaron el país. Sin embargo, el faraón se negó a liberar a los hebreos, hasta que la última plaga llegó: la muerte de los primogénitos. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora. Pero antes de que ocurriera, los hebreos fueron instruidos por Moisés a marcar las puertas de sus casas con la sangre de un cordero. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero vio la señal en las puertas de los hebreos y los salvó. Finalmente, el faraón permitió que los hebreos se fueran. Pero cuando el faraón se arrepintió y envió su ejército tras ellos, Moisés los guió hasta el Mar Rojo. Y allí, ante el mar, ocurrió uno de los milagros más impresionantes de la historia. Dios partió las aguas del mar, permitiendo que los hebreos cruzaran a salvo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, ahogando a todo el ejército. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo hebreo comenzó su largo viaje a la tierra prometida. Durante 40 años, vagaron por el desierto, enfrentándose a la escasez de alimentos y agua. Pero Dios nunca los abandonó. Les dio maná del cielo, agua de una roca, y les mostró su poder. En el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos, las leyes que guiarían a los hebreos para vivir como el pueblo de Dios.
A pesar de las maravillas que Dios les mostró, el pueblo se impacientó. Cuando Moisés subió al monte para recibir más instrucciones, los hebreos construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Moisés, al regresar, destruyó las tablas y enfrentó la ira de su pueblo. Moisés guió a su pueblo durante 40 años, pero nunca entró en la tierra prometida. En el monte Nebo, Dios le permitió ver la tierra que había prometido a los descendientes de Abraham, pero Moisés murió allí, sin cruzar. A pesar de no entrar en la tierra prometida, Moisés dejó un legado eterno como el líder que liberó a su pueblo y dio forma a la fe que cambiaría al mundo. La historia de Moisés es una historia de fe, valentía y obediencia. Un hombre que, con la ayuda de Dios, cambió el destino de su pueblo. Su legado perdura hasta hoy en la religión, la cultura y la historia mundial.